pueblo de Guatemala, la paz ha sido firmada. Es como que un acuerdo final que hicieron para que haya una terminación de conflicto y pues para la construcción de una paz estable, o sea que ya no haya más conflicto, valga la redundancia, Pero como que no los ponen en práctica. ¿De veras? Sí, sí. Bueno, y pues fíjense, yo conozco un acuerdo que es sobre los aspectos socioeconómicos y la situación agraria. Pucha, ¿sí eso de qué es? Pues fíjense que esos acuerdos que ya supuestamente están firmados, pues... ¿Y qué es? ¿Qué son? Ajá. Pues sí son los acuerdos que ya están firmados sobre los derechos humanos, sobre como el reasentamiento de los pueblos indígenas que por el conflicto quedaron en la calle. Y pues supuestamente ellos también perdieron su identidad, pero este acuerdo fue hecho como que para impulsar una estrategia integral sobre sus derechos humanos, el uso de sus recursos naturales, porque eso es algo que también le quitaron, y el procesamiento y la concientización. ¿Qué es eso? Y la concientización de ellos mismos, ¿verdad? Y también algo bien importante sobre participar en la política, porque eso es algo que ellos siempre como que los dejaron así Ya. fuera. ¿Te recuerdas aquel acuerdo? Ah, sí. Es que yo conozco un acuerdo que es de fortalecimiento del poder civil y pues el papel que tiene el ejército en la sociedad. ¿Se recuerdan de cuando pasó el conflicto armado interno? ¿Ah? Sí. Que antes a los jóvenes, me imagino 13, 15 años, 18 años que se lo llevaban al ejército, va, y ahí sí que, bueno, agarraban parejo, pero eso era pura política. Y, o sea, hacían que ellos obligatoriamente participaran en eso. O sea, quisieran o no quisieran, o tuvieran la capacidad o no tuvieran la capacidad. Entonces se firmó ese acuerdo para que, o sea, libre elección, pues. Porque si se dan cuenta, hay establecimientos donde es de ejércitos. Sí. Pero ahí sí que, o sea, hombres y mujeres. Y se mete el que quiere. No porque, porque yo te elegí a ti y te vas. No. Y además también con lo de las policías. Miren, bueno, las policías son los que tienen que cuidarnos, ¿verdad? Los que nos tienen que dar la seguridad. Pero al menos yo no veo nada de eso. Porque si hubiera, yo siento que no hubiera tanta manifestación. Sí, es porque cierto. hubiera justicia, ¿no? También, y eso también entraría en estos acuerdos de estas personas, porque a veces son ellos que están peleando todavía por algunas cosas algunos derechos y algunos acuerdos que se hicieron y que no están presentes. Pues porque no se respetan. Ajá. Y para eso existe un lugar en el cual se debe velar por eso. Sí. Que son los juzgados. Los juzgados, sí. Pero es que sí, o sea, igual ahora si se dan cuenta hay tanto clavo porque en sí el ejército no está teniendo un buen papel en la sociedad. O sea, tampoco siguen o respetan los derechos de cada persona ni nada. Entonces digo que en sí los acuerdos están como que en vano. No se respetan. Sí, tienen razón. Y son obligatorios respetarlos porque, o sea, es un derecho para nosotros, para nuestro beneficio. Y por algo se hizo, para el beneficio de la población, y aún así no se cumple. Y es lo que tanto manifiesta la sociedad ahorita. Sí, porque imagínate, o sea, se llevó a cabo todas estas cosas porque hubo guerra, pues, desde ese conflicto que hubo y supuestamente se quería llegar a una paz. Hubo paz, tal vez no 100% paz, pero estuvo tranquilo. Para ahora volver a lo mismo. Sí. Por eso que es esencial saber los acuerdos. No, la verdad sí, o sea... Es importante. El asentamiento de las poblaciones desarraigadas por el conflicto armado son aquellas que fueron forzadas a abandonar su lugar de residencia habitual por causas de la guerra interna que vivió Guatemala en 1960 Para nuestra casa, yo construí 35 casitas y hasta hoy fecha no se ha dado mi casa. Entonces, el gobierno tiene una obligación
que nos tome en cuenta todo lo que hemos pasado en el tiempo de conflictos armados. El cual fue firmado el 14 de junio de 1994 en Oslo, la capital de Noruega. Con dicho acuerdo se consideró que las poblaciones desarraigadas debía constituir un factor dinámico en el desarrollo económico, social, político y cultural del país. El principio principal es: la población desarraigada tiene el derecho de residir y vivir libremente. El asentamiento de poblaciones desarraigadas por el conflicto armado, este debe cumplir, reconocer y garantizar el derecho de las comunidades afectadas al acceso a las tierras y los recursos, al igual que al uso, administración y conservación de las mismas. Doña Carmen, ¿usted cree que este acuerdo se ha cumplido durante el lapso de la firma hasta la actualidad? No, hasta la fecha no se ha cumplido, debido a las poblaciones indígenas, las poblaciones urbanas, la desnutrición hasta la fecha, de hacer falta un líder en todas las poblaciones, falta de líderes que se murieron en el conflicto de la guerrilla. Y hasta la fecha no se han cumplido a cabalidad. Encontramos aquí con la señorita Karen Kong, estudiante de Derecho, que nos responderá algunas preguntas acerca del Acuerdo de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas. Empezaremos. ¿Qué son los acuerdos de identidad y derechos de los pueblos indígenas? Es un acuerdo que el Gobierno de la República y la URNG acordaron para reconocer la identidad de los pueblos mayas, xinca y garífuna, y adoptar una serie de medidas para desarraigar la opresión y discriminación de los pueblos indígenas. ¿Y cómo fue que se suscribieron estos? Fue el quinto de 12 acuerdos de paz suscritos por el Gobierno de la República y la URNG para alcanzar una solución pacífica al conflicto armado interno. ¿Y qué fecha fue que esté firmado? Fue firmado el 31 de marzo de 1995 en México DF. ¿Y cuándo cobra esta vigencia? Cobró vigencia a partir de la firma del acuerdo de paz firme y duradero. Concluyó el proceso de negociación de paz que duró alrededor de una década y fue suscrito el 29 de diciembre de 1996. Lo viví, pero con gente pues que trabajó a mi servicio en casa, donde hubieron jovencitas que yo tuve trabajando conmigo y me contaron de en qué manera sus hermanos fueron sacados de su casa, hasta niños fueron ahí sí que sacrificados por el afán de que la guerrilla no se entendía si era la guerrilla o era el ejército, donde ellos no tenían control de sus actos y trajeron mucha tragedia a muchos hogares en las aldeas. Eso fue lo que realmente fue un éxito que se dio en el país, donde ya toda esa violencia cesara. ¿Y actualmente? Bueno, si hablamos de violencia, la violencia existe, ¿verdad? Porque hoy en día vivimos otra clase de violencia. Ya de la guerrilla ya no hay, pero la violencia sigue, va de otras maneras. El balanceo es el cumplimiento de los acuerdos de paz. 15 años después de haberse firmado, no presenta mayores avances en uno de los componentes más importantes, la pobreza, causa fundamental del conflicto. Contribución al proceso de construcción de un Estado-sociedad democrático, constitución de una PNC, establecimiento de la Comisión de la Verdad para investigar los hechos de violencia política ocurrido en 1980. El problema vigente para la implementación de los acuerdos de paz es que aún no han asumido sus responsabilidades en el conflicto armado interno, y es porque no ha existido la voluntad política para hacerlo.